Gimai Seikatsu es una de mis historias favoritas últimamente, una novela ligera de romance con un giro de tuerca algo diferente y a la vez común, considerando que hay un par de historias con temática similar, un romance entre hermanastros de padres recién casados. Solo hay que ver un poco atrás en los últimos años para encontrar cosas similares. El año pasado con La hija de mi madrastra es mi ex o Domestic no Kanojo en el 2019. Incluso yendo más atrás, si bien los detalles no son los mismos, series como Reimo o Kisses utilizan una relación familiar como principal punto de interés en sus tramas, y hasta en el YouTube naranja podemos ver una fascinación por las premisas que incluyen hermanastros en los últimos años. Pero aún después de la abundancia de esta temática, la novela que traigo hoy para hablar utiliza esta introducción utilizada normalmente como bait a la audiencia por su valor como fetiche para desarrollar una historia de una manera continua demasiado wholesome, a pesar de cierto tropiezo en su primer volumen. Traducido literalmente como Días con mi hermanastra, Gimai Seikatsu es un proyecto que inició como una serie de YouTube para luego adaptarse en novelas ligeras y manga, contando para la fecha con 7 y 2 volúmenes respectivamente, y un anime anunciado en el 2022. Para resumir un poco la trama, nuestro protagonista, Yuta Asamura, vive solo junto a su padre, luego de ser abandonados y soportar años de cierta distancia o abuso emocional por parte de su madre, desarrollando cierta desconfianza hacia las mujeres y a otras personas en general, hasta el punto en que ve las relaciones con los demás de una forma bastante robótica, intentando encontrar un compromiso para mantenerse a una distancia cómoda de los demás. Al inicio de la historia, su padre anuncia su matrimonio, conociendo a su nueva hermanastra, Saki Ayase. Esta tiene una apariencia bastante llamativa, incluso pudiendo considerarse una gyaru, pero a pesar de eso tiene bastante en común con Yuta, siendo que por su parte, junto a su madre pasaron por años de desconfianza y comentarios negativos de su padre, ya que vivía con cierto complejo de inferioridad debido a la profesión de su esposa, siendo la madre de Saki una bartender que trabaja hasta horas tardías de la noche, en el distrito comercial de Shibuya. Por estas circunstancias, Saki también desarrollaría una personalidad bastante distante hacia desconocidos, decantándose por usar su apariencia, en sus propias palabras, como un armamento para mantenerse a salvo de los demás. Mientras que Yuta prefiere adaptarse a los demás, Saki prefiere alejarse de ellos. La historia se basa en ver su vida diaria y los compromisos a los que tienen que llegar por sus nuevas circunstancias, tratando de construir una vida familiar debido a la felicidad que demuestran sus padres en su nueva relación, mientras desarrollan ciertos sentimientos más profundos entre ellos. También hay un par de personajes más, Tomokazu Maru y Maya Narasaka, los respectivos mejores amigos de los protagonistas, que por ciertas pistas que se dan en la serie, tienen alguna especie de relación, y Shiori Yomiuri, una senpai del trabajo de Yuta, una estudiante que según dicen explícitamente en la serie, tiene una personalidad de viejo verde en el cuerpo de una chica universitaria. El punto fuerte de esta serie sería en su aspecto slice of life, ya que se concentra bastante en la vida diaria de los personajes, algo que podemos observar en la estructura de los capítulos de la historia, divididos por la fecha en que toman lugar los eventos y aparentemente enmarcados como entradas en un diario que realizan los personajes. Por ejemplo, el primer volumen está constituido por su primera semana de convivencia, en 7 capítulos desde domingo a sábado. En líneas generales, si pudiera compararlo con una serie, sería con Otonari no Tenshi, la que está en emisión actualmente, y recuerdo que era muy similar en su aspecto de convivencia entre dos protagonistas desconocidos hasta el inicio de la historia, con cierto romance de trasfondo que le da cierto sabor a la trama, aunque inicialmente este es un aspecto que sea mucho más sutil en esta serie. Ahora, para entrar un poco más en detalles del por qué me gusta bastante la historia, quisiera hablar de la estructura de esta y resumir los eventos de la historia, por lo que advierto spoilers explícitos de aquí en adelante. Como mencioné, el primer volumen se compone de esa primera semana de convivencia, el prota bajo cierta confusión y sorprendido ya que, al verla solo en una foto de 10 años antes, Yuta y su padre pensaban que Saki sería su hermana menor por mucho más de lo que resultó, siéndolo solo por apenas una semana, e incluso estudian en la misma secundaria. A lo largo del volumen vemos la personalidad de ambos desde su primer encuentro. Yuta es un protagonista bastante genérico, caracterizado como es habitual entre los personajes principales de romcom, por su amabilidad y densidad, dedicado a vivir una vida responsable a pesar de cualquier equipaje emocional con el que carga por la partida de su madre. Pero Saki ya es bastante más interesante. Como ya mencioné, tiene una apariencia de gyaru y una personalidad bastante fría y formal que aleja a las personas a su alrededor, por lo que en su vida diaria se encuentra bastante sola, básicamente solo con una amiga. A pesar de esto tiene un buen récord académico, debido a que en sus palabras quiere tener la habilidad de ser una mujer independiente, quiere encontrar una forma de sentirse superior que no se relacione a su género, pero de igual forma usando su apariencia como un arma para vivir en una sociedad superficial.
superando los estereotipos que le son impuestos al llegar a un nivel alto en todos los aspectos. Más allá de su apariencia, incluso trata de ocultar sus esfuerzos para que parezca que los resultados fueron más naturales de lo que son en realidad, apenada cuando Yuta los nota. Al conocerse, se dan cuenta de que además de sus circunstancias similares que mencioné anteriormente, desarrollaron unas personalidades bastante parecidas, desde un inicio cómodos en la presencia del otro, y en sus propias palabras, ajustándose mutuamente a sus necesidades y formas de vivir, prometiéndose no tener expectaciones grandes el uno del otro. Básicamente no hacerse ilusiones y vivir de una forma racional entre comillas. Esto crearía un problema debido a que los dos ven su relación como un give and take, una especie de transacción en la que no quieren quedarse debiendo nada del otro, pero dando el esfuerzo equivalente a lo que reciban, creando el conflicto principal de este volumen. Mientras que vemos escenas de su vida diaria, vemos su relación con otros personajes, los back and forth con la senpai de su trabajo, así como las conversaciones con su mejor amigo en que se entera de los problemáticos rumores que rodean a Saki por su apariencia, debido a la cual, al ser una Gyaru, con una atmósfera supuestamente frívola, creen que se prostituye. Se crearía cierto conflicto entre ellos por esto. Saki le pregunta si conoce acerca de un trabajo que pague bien por un mínimo esfuerzo de tiempo, que lleva de nuevo a este tema. Aquí veríamos uno de los puntos que más me gusta de esta serie. El autor la usa como plataforma para discutir ciertos temas a veces un poco delicados. En este volumen relativos a la perspectiva de la sociedad ante los roles de género, y en otros volúmenes cómo ésta percibe ciertos tipos de relaciones, en este caso creando una discusión acerca de las circunstancias de su madre, acerca de cómo la ven de una manera similar a Saki en la escuela, como una mujer de pocos estudios que utiliza su apariencia para aprovecharse de los demás. Una perspectiva totalmente falsa para ambas, pero como menciona más tarde, que incluso su padre biológico demostró y sería la razón para su divorcio, que inculcó en Saki la idea de que tiene que desarrollar su belleza e intelecto para callar a esas personas, para que no disminuyan sus logros ni la juzguen negativamente, en una especie de rebelión hacia los estereotipos en que vio que encerraban a su madre, y lo están haciendo ahora con ella, una postura interesante del autor considerando lo conformista que es su cultura. Esto sería un choque entre sus personalidades y cierto malentendido por parte de Saki al pensar que son similares en este aspecto. Mientras que ella busca luchar contra lo que espera la sociedad de ella, superando en creces las expectativas que le son impuestas, Yuta admite que piensa que es una molestia y de cierta forma prefiere conformarse con lo que esperan de él. De acuerdo a esta necesidad de Saki por superarse a sí misma, buscando la forma de independizarse lo más rápido posible, quedan en el acuerdo de que Yuta le ayudaría a buscar un trabajo que se adapte a su disponibilidad de tiempo, mientras ella a cambio empieza a cocinar diariamente para su familia por su petición. Es interesante cómo en este primer volumen, dedicado a la adaptación de su vida familiar, podemos ver cierta desconfianza por parte de Saki, mostrando en la superficie lo que lleva arrastrando gracias a sus circunstancias familiares, llegando a expresar que las cosas fueran más fáciles si Yuta y su padre no fueran tan buenas personas. Incomodada al no estar acostumbrada a una relación tan normal con el género opuesto, llegando a pensar que Yuta sería similar y tendría cierto disgusto hacia las mujeres, sorprendida por su amistad con Yomiuri, su senpai del trabajo, otro malentendido que muestra de cierta forma una proyección de sus circunstancias en las de él, de cierta forma contradiciendo su promesa de no tener expectaciones el uno del otro. De manera similar a la conversación de la perspectiva de la sociedad en cuanto a su madre, después de discutir un poco las tareas de la casa y hablar un poco de las diferencias en cuidado personal entre Saki y Yuta, en la que ella por alguna extraña razón llega a la conclusión de que a él le puede gustar la ropa femenina y piensa que si lo usara o mostrara esas inclinaciones, no podría criticarlo por eso, algo que lo confunde bastante ya que no le dio razones para pensar esto. Puede que sea algo perdido en la traducción, pero aquí inician una conversación acerca de los roles de género en la sociedad, incluso mencionando cómo en la actual, un sistema de solo dos partes podría no ser lo más aceptado. Un tema progresista que si bien no quiero decir una opinión personal ya que no tengo sentimientos fuertes por una u otra postura, me gusta la forma en que es tratado aquí, debido a lo constante que es este tema usado de una forma comédica, en un soplo de aire fresco al ver cómo lo abordan de una manera tan seria aquí. Al pensarlo bien, Saki concluye que la sexualidad y género de una persona no deben ser establecidos por la sociedad, sintiéndose mal por haber proyectado estos estereotipos en Yuta. Así haya sido casi por reflejo, que si bien no iban al caso, y en general esta conversación serviría sobre todo como plataforma para que el autor exprese su perspectiva de este tema, igual sirven junto a otra escena en la que Saki se preocupa por haber lastimado sus sentimientos, para demostrar que a pesar de su forma exterior de ser, Saki es un personaje bastante empático, que si bien llega a sobrepensar sus acciones, quiere mantenerse sobre cierto estándar, aunque ella misma dice que no es una cuestión de cómo se sientan las demás personas, sino que se siente mal por una falla de sus estándares. Esto al menos podría ser por dos cosas, o el personaje siente que de igual forma su apariencia y nivel académico tiene que igualarse o superar estos estándares que están establecidos para ella en un nivel moral, o simplemente utiliza ese comentario como un frente para no sentirse avergonzada, depende de cómo uno quiera mirarlo.
Expresan también cómo lo que está establecido como correcto por la sociedad puede crear una respuesta reflexiva en las personas, algo que Saki admite que fue lo que sucedió en este caso, Yuta diciéndole que a pesar de eso es posible convertirse en una persona que sea capaz de reconocer estos reflejos y mejorar respecto a ellos, algo que aparentemente da en el clavo de las inseguridades de ella, expresando que lo entiende demasiado bien, algo que volvería a ser tocado en el epílogo. Obviamente esto es solo un par de ejemplos de los temas abordados aquí, y no es que la novela esté compuesta por intentos de debate filosóficos que puedan llegar a aburrir al lector. Como ya mencioné, hay bastantes escenas normales de Slice of Life en que vemos las interacciones con otros personajes, múltiples conversaciones con el mejor amigo del prota en que consulta de manera indirecta los eventos relativos a Saki, e incluso la mayoría de un capítulo dedicado a su mejor amiga, en que visita su hogar y conoce a su hermanastro, en el que por su personalidad compensa lo a veces fría que es nuestra protagonista, siendo un polo contrario a ella, en general ayudando a empujar a la pareja principal a que dejen de ser tan formales y se familiaricen un poco más, dándole una levedad comédica bastante agradecida a la mayoría de escenas en que aparece. Una conversación final con Saki sería la que llevaría al clímax final del volumen, una escena bastante fanservice y poco apropiada para el tono general que habíamos visto hasta ahora, donde decide ofrecerle su cuerpo. Escabulléndose en su cuarto antes de que se durmiera y quitándose la ropa, le pregunta si sería capaz de pagarle por esto, sin necesidad de llegar hasta el final, pero ofreciéndole dejar hacer lo que quiera con ella. Después de un intercambio en que Yuta observó su ropa interior, admitiendo que a pesar de todo sí se siente un poco atraído por ella supuestamente llegó a la conclusión de que habría mérito en entrar en este tipo de relación para cubrir cualquier posible necesidad física de ambos, para evitar momentos más incómodos en el hogar, obteniendo ella el dinero a cambio, pero siguiendo una lógica bastante extraña por su necesidad de mantener un equilibrio en su relación. Al establecer que el cocinar está realizando un trabajo con un valor relativamente alto, algo que Yuta admite debido a su estilo de vida anterior antes de que se mudaran, y por lo que se arrepiente al no poder responder de la misma manera, ella pensó que si llegara a cobrarle por esto, podría obtener una buena suma de dinero por un mínimo esfuerzo, estando acostumbrada a esa actividad. El problema nacería en su personalidad, al no querer cobrar de más por esto, debido a la aparente relación de give and take que quiere mantener con Yuta, llevándola a concluir en que ofreciéndole su cuerpo, podría darle algo que tuviera un valor de esfuerzo similar al dinero que recibe. Obviamente Yuta la rechaza, dándole múltiples razones para no hacer esto, pero la principal, la que le llevó a molestarse con ella y le enfrió la cabeza, es que al tomar estas acciones está yendo en contra de los valores que expresó inicialmente, en los que quería superar los estereotipos que fueron inculcados en ella. Incluso si era una persona totalmente opuesta a los rumores que la rodeaban, casi actúa de acuerdo a ellos en su deseo por dinero e independencia, sin ver las contradicciones en esto. Aquí vemos cómo de la misma forma en que Saki rompió su promesa respecto a las expectaciones, Yuta hizo lo mismo, pero en otro sentido, haciéndose una idea interna de su personalidad y esperando que no actuara de esta manera, lo que llevó a una situación que no esperaba. Un aspecto bastante interesante es que un factor importante para rechazarla fue el pensar en sus padres. Si bien otras series similares se olvidarían de ellos y se enfocarían en el romance de los personajes para si acaso crear algún tipo de drama al mostrar el choque de su relación con los valores familiares en la parte final de la historia, un factor importante en la vida de ambos en esta serie serían ellos, y Yuta no podría aceptar destruir su felicidad en caso de ser descubiertos. A la mañana siguiente mostrando cierta ironía narrativa al comportarse como una familia feliz, sin idea de lo cerca que esta situación estuvo a punto de quebrarse la noche anterior. Al fin y al cabo, esta escena es una justificación bastante estúpida para introducir una escena fanservice aquí, ya que la forma en que Saki la justifica a los ojos de Yuta me parece demasiado rebuscada, aun si es un poco más justificada luego en el epílogo, pero serviría para solidificar en este punto su relación como hermanos, ya que después de esto, dejando atrás esas preconcepciones que tienen, deciden hablar finalmente de sus pasados, acerca de sus padres biológicos con los que ya no se encuentran, y quedan en el acuerdo de que no pueden llegar a un punto más lejos de esto, aparentemente en contra de la premisa de la serie. Hasta este punto pareciera que la trama parece intentar hacer una subversión de los clichés habituales al mostrar y desarrollar principalmente su relación como hermanos, pero esto sería algo que sería cambiado por el epílogo del volumen. Este está constituido por un diario escrito por Saki, similar al de Yuta, en el que vemos de una forma bastante resumida los eventos desde su perspectiva, en el que de cierta forma vemos como en realidad ella estaba dispuesta a ofrecerle su cuerpo por cierto miedo a verse endeudada con él. A lo largo del volumen hay varias menciones acerca de la voluntad de Yuta de buscar ayuda externa, enfatizado en el caso de apoyarse en sus familiares, algo que en el epílogo Saki escribe en su diario, cómo se arrepiente un poco de su inhabilidad de confiar en desconocidos de esta manera y sería la razón que lo llevó a hacerle esa proposición a él, sintiendo que por la forma en que le ofrecía ayuda constante en aspectos pequeños pero acumulativos, cosas como cambiar el agua de la tina en su primera noche en su nuevo hogar
o el ofrecerle una sombrilla en un día lluvioso mientras él se empapaba, crearían desde su perspectiva un desbalance en una relación que ella quiere mantener igualada. En su conversación luego de esos eventos, se negó a llamarlo Nissan. Aquí explicado que siente que apenas lo haga, empezaría a depender más de él, algo que explícitamente no quiere hacer. El volumen concluiría con su mención de un sentimiento que nunca habría experimentado, constantemente consciente de la presencia de Yuta y con problemas para dormir, pero sin poder describir qué es esto. Este es un obvio setup para su relación, quizás en algo que podría llamarse como un wish fulfillment explícito para la audiencia que se inserte personalmente en la historia, al crear sentimientos similares a un crush de una manera tan fácil en ella, pero es algo un poco aceptable por el trasfondo previo del personaje, y es discutido creo que en el volumen 3. Ella desarrollaría estos sentimientos por él al ser el primer hombre con el que tiene una relación cordial debido a los problemas que le dejó su padre. En general me gusta bastante la forma en que esta serie maneja estos temas. No es ninguna acción dramática la que crea una relación entre ellos, es una acumulación de pequeños momentos caracterizados por la trama Slice of Life de la novela, que van construyendo su relación poco a poco, en un principio negándose a ir a más, y que sin esa escena resaltante no tendríamos indicios tan explícitos de esto. Los intentos de conversaciones profundas podrían ser un punto negativo para algunos, ateniéndose a un par de herramientas negativas que podemos encontrar en TV Tropes, escritor a bordo y autor filibustero, en las que el autor usa a los personajes como plataforma para expresar su opinión, y ya quedaría para nosotros el juzgar si esta encaja con el carácter establecido que tenían los personajes. Pero por lo menos, en la segunda escena de ese tipo que mencioné, la forma en que se introdujo este tema me parece bastante rebuscada, dándole menos valor a la conversación, pero en general me parece algo bastante interesante para abordar y no culpo al autor por intentar desarrollarla. Al final recomendaría bastante la lectura de la novela si les gusta una historia más lenta y sin conflicto, quizás para limpiar el paladar de historias más pesadas. Como pueden ver, la historia se desarrolla de esta manera, poco a poco, y es por lo menos para mí algo bastante disfrutable. Un romance simple a pesar de su premisa, no es un 0 a 100 como otras historias similares, pero igual tiene suficientes escenas que hacen el viaje bastante ameno. Si les interesa, el romance se solidifica creo que alrededor del volumen 3 o 4, obviamente siguiendo a partir del sentimiento mencionado en el epílogo por Saki, pero como ya dije, no es tan repentino o dramático como en otras historias, y de ahí en adelante se concentraría más en los problemas que conllevan su situación, al querer mantener al menos en la superficie su relación familiar al preocuparse por sus padres. Lo que sí me gusta es la ausencia de triángulos amorosos o problemas que estiren la trama. A partir de cierto punto desde este enfoque, solo importa la pareja principal. En cuanto al manga, maneja las cosas un poco diferente. Por ejemplo, en su primer capítulo, vemos a Saki bastante más expresiva, al menos en lo que vi, e incluye escenas correspondientes a su diario entre los capítulos regulares, manteniéndolas en cierto orden cronológico, que podrían llevar a arruinar algunas sorpresas en su caracterización, que serían reservadas para el epílogo de este volumen, y obviamente al adaptar un volumen creo que en 7 u 8 capítulos, dejan mucho contenido por detrás, pero ya sería como siempre, dejar en manos del lector qué experiencia prefiere. Por ahora dejo esto hasta aquí. En caso de que les llegue a gustar la forma en que quedó este video, podría hacer uno similar para cada volumen, resumiendo los eventos principales y mi opinión de ellos, pero quiero dejar esto como una especie de prueba. En caso de que les interese ver más, por favor díganlo en los comentarios, y si tienen alguna crítica también, pero por ahora me despido, nos vemos luego.